Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de el podcast de Spanish Comprehensible Input. ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado tus días? Espero que en el momento que estés escuchando este episodio del podcast estés sintiéndote bien y estés llevando un muy bonito día. Acá en la isla de Chiloé, que es el lugar donde yo vivo en Chile, el invierno se ha hecho notar con mucha intensidad durante los últimos días. Durante la mañana solo hubo 3 grados de temperatura y he tenido que encender el calefactor durante todo el día porque ha hecho mucho frío. Sin embargo, durante este invierno, que ha sido muy frío en la isla, la primavera también se ha hecho notar. Hace alrededor de 2 semanas, el árbol de ciruelo que se encuentra en el jardín de mi casa comenzó a florecer. Y eso, la verdad, es extraño porque en Chile la primavera llega el día 21 de septiembre. Aún estamos a más de un mes en que la primavera llegue a nuestro país y ya los árboles han comenzado a florecer incluso en julio y muchos pajaritos han llegado a nuestro jardín, lo que nos llama la atención porque habitualmente los pajaritos y las flores comienzan a aparecer en septiembre, lo cual es muy extraño que ocurra en julio y en agosto. Pero bueno, el tema que nos convoca el día de hoy no es el clima que hay en la isla donde vivo, ni los árboles floreciendo, la verdad es algo completamente diferente. En el primer episodio del podcast te conté que durante el año 2020 yo viví en Nueva Zelanda, específicamente en Wellington. En ese capítulo hubo comentarios que me sugirieron hablar sobre mi vida en Nueva Zelanda, por lo tanto yo decidí hacer un video más completo en cuanto a lo que viví en Nueva Zelanda durante esos 365 días que estuve en el país kiwi. Te voy a contar a qué me dediqué, qué es lo que hice allá y sobre la vida que yo pude experimentar mientras estuve en Oceanía. Como tú sabes, yo soy profesora de inglés y también soy profesora de español. Me dedico o mi especialidad es enseñar a niños pequeños de 5 y 6 años a leer y a escribir. Por lo tanto, trabajé durante muchos años en una escuela acá en Chiloé con niños de primero de primaria. Sin embargo, comencé a sentir que la burbuja de la comodidad, que mi zona de confort estaba comenzando a ser muy cómoda y necesitaba algo que me sacara de mi zona de confort y me invitara a vivir nuevas experiencias en mi vida. Por lo que en diciembre del año 2019 decidí dejar de trabajar en escuelas y abrir mis alas a una nueva experiencia. Siempre quise vivir en otro país y creo que ahí fue el momento ideal para comenzar esa aventura. Me sentí valiente, me sentí muy fuerte y dije, bueno, este es el momento, me iré a vivir a otro país. Y fue en esa búsqueda que encontré una posibilidad laboral que estaba en alguna parte relacionada a mi labor como profesora y por otra parte algo completamente distinto y que yo nunca pensé que iba a hacer en mi vida como parte laboral de mi vida. Yo nunca pensé que iba a trabajar en algo así. Fue en enero del año 2020 cuando encontré la página Open World, que es una página web dedicada a personas que quieren ser au pair en otro país y familias que requieren una persona que vaya a cuidar a sus hijos e hijas viviendo dentro de la casa.
Au pair fue una palabra nueva en mi diccionario, jamás la había escuchado y comencé a averiguar más al respecto. Si tú no sabes lo que es au pair es una persona que va a vivir a otro país y que se dedica a cuidar a los hijos e hijas de una familia. Esa familia busca a esta persona para que vaya a vivir a su casa en su país y le ofrece estadía, o sea, que viva con ellos en la misma casa y también ofrece alimentación junto con un sueldo que ayuda a la persona que va a vivir allá, o sea, al au pair y a la au pair a viajar alrededor del país. Yo encontré una familia muy acogedora, bastante agradable de vivir, así que nos pusimos en contacto. Yo hice la entrevista y en el mes de marzo del año 2020 yo me fui a Nueva Zelanda. Quizás por tu mente esté pasando, pero no fue en marzo que comenzó la pandemia, no fue en marzo cuando comenzaron a cerrarse las fronteras de todos los países debido al COVID. Así es. De hecho, el día que yo me fui, en la noche, a eso de las 11 de la noche, cerraron las fronteras de mi país, Chile, para impedir que las personas pudieran viajar a otros países. Y mi vuelo fue a las 5 de la tarde. Entonces yo tuve muchísima suerte, pude viajar y al lugar donde llegué, que fue Wellington, pude hacer cuarentena. Entonces, mis primeras 2 semanas en Nueva Zelanda las pasé completamente encerrada, viviendo en la casa de la abuela de los niños a los que yo iba a ayudar. Cuando salí de cuarentena, las cosas aún estaban muy peligrosas. Sin embargo, Nueva Zelanda manejó y controló la expansión del virus de tal manera que yo durante el año que vivía en Nueva Zelanda pude viajar perfectamente dentro del país y también pude hacer una vida prácticamente normal dentro del país. No había posibilidad de salir a viajar a países cercanos. No obstante, la pandemia no fue tan intensa en Nueva Zelanda como en otros países, por lo que mi primer contacto con la pandemia fue cuando volví a Chile después de haber estado un año viviendo en el país kiwi. Para mí, la experiencia de vivir en Nueva Zelanda me trajo distintos momentos en los cuales lloré, en los cuales reí, en los cuales me sentí viva o en los cuales lo único que quería era volver a casa. Experimenté las primeras 2 semanas viviendo allá homesick, echaba mucho de menos, extrañaba mucho mi hogar, además de que Nueva Zelanda es una isla. Yo vivo en una isla. Entonces, muchas características naturales que tiene mi isla de Chiloé también las tenía Nueva Zelanda, lo que hacía que mi homesick fuera aún más intenso. Bueno, mi experiencia como au pair, la verdad, al principio no fue muy agradable. Yo tuve 2 familias anfitrionas viviendo en Nueva Zelanda. En primera parte viví con una familia en Waikanae, en Wellington, y luego viví con una familia en Eastbourne, también en Wellington. Waikanae es un lugar precioso que está junto a la playa y tú puedes ver el atardecer más lindo quizás en Wellington. Es un lugar precioso de una naturaleza increíble y unos atardeceres que te quitan el aliento. Eastbourne también es un lugar precioso, es un lugar al que tú llegas por una carretera que está rodeando el mar, lo cual da una aventura increíble. Bueno, como te decía, mi primera experiencia no fue muy agradable, ya que viví algunas situaciones dentro de la familia que hicieron que buscara una nueva familia con la cual después me mantuve 9 meses trabajando. Durante los primeros 3 meses viviendo en Waikanae, los 2 primeros meses, la verdad, yo no experimenté más allá de la casa en la que vivía porque no se podía salir por situaciones COVID.
Entonces, cuando por fin pude poner mi pie fuera de la casa donde estaba viviendo y pude conocer Wellington, me llevé una grata sorpresa. Cuando conocí Wellington, siento que conocí un lugar donde convergen, donde se unen, donde conviven cientos de culturas distintas. Nueva Zelanda es un país pluricultural, donde se juntan muchas nacionalidades, donde viven personas de muchos países del mundo, cosa que en mi país, Chile, no ocurre. Allá tú puedes encontrar personas de China, Japón, Corea del Sur, India, Argentina, Francia, etcétera. De hecho, es más fácil encontrar a una persona de China o de la India que encontrar a una persona kiwi, a una persona neozelandesa. Para mí, ir al centro de Wellington y conocer la costanera, ir al museo a Te Papa y conocer aspectos de la ciudad en sí, donde todo ocurre, fue un shock cultural, porque conocí muchos aspectos de un país que es muy diferente a mi país. Es un país muy limpio, con personas muy respetuosas e insisto, lo que más amé de vivir en Wellington fue esta oportunidad que me dio el país de poder compartir con muchas culturas en un solo lugar. Cuando esta familia de Eastbourne decidió trabajar conmigo, me encontré con otra realidad que también abrió mis ojos a un mundo completamente nuevo. En la familia con la que estaba trabajando ahora, no solamente habían personas kiwi, sino que también había una persona de origen malayo, una persona que nació en Malasia. Lo que para mí fue muy diferente porque jamás había conocido una persona de Malasia, a pesar de que ya había ido a Asia antes, jamás había tenido contacto con esta cultura. Entonces, para mí, haber tenido la exposición a diferentes culturas, diferentes tradiciones, a diferentes costumbres, fue lo más hermoso de mi vida en Nueva Zelanda, exclusivamente en Wellington. Viviendo con esta familia también pude tener acceso a diferentes viajes dentro del país gracias a las vacaciones que ellos me entregaban por mi trabajo. Fue ahí donde conocí lugares tan hermosos como Queenstown, como Rotorua, como Bay of Islands, lugares que jamás pensé que iba a conocer. También fui al estudio de grabación de El Hobbit y El Señor de los Anillos en Hobbiton y esos siempre fueron lugares que yo siempre soñé visitar y que pude conocer gracias a vivir en Nueva Zelanda. Wellington para mí fue una decisión que cambió mi vida. Vivir en Wellington y haber tomado la decisión de irme de mi país, de dejar muchas cosas en mi casa, mi familia, mis mascotas, que también son parte de mi familia, la escuela, decidir dejar de trabajar en escuelas, para mí fue una decisión crucial en mi vida que, sin embargo, ahora que miro hacia atrás, volvería a tomar, porque la experiencia cultural y el aprendizaje que yo tuve hacia el crecimiento como persona, quizás no lo habría logrado viviendo en Chile, sobre todo porque me habría visto en la obligación de quedarme encerrada durante un año. Haber tomado mis maletas y haber decidido vivir esta experiencia a pesar del miedo profundo que sentía a este cambio ha sido una decisión que ha marcado un antes y un después en mi vida. Ha sido una decisión que me ayudó a abrir mi propio emprendimiento, mi propia empresa, mi propio negocio donde enseño inglés a personas chilenas y desde mi casa nadie me manda, yo soy mi propia jefa y creo que si no hubiese adquirido las herramientas que adquirí en Nueva Zelanda, no solamente con el idioma inglés, sino todas las posibilidades de la experiencia personal, el crecimiento personal que me dio vivir en el país kiwi, las aproveché y las traje a mi país. Me siento
una persona completamente diferente después de vivir en Nueva Zelanda. Entonces, para mí, vivir en Wellington, haber tenido la posibilidad de haber vivido en una ciudad tan pluricultural, donde convergen tantas culturas distintas, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y si volviera a tener la oportunidad de irme a vivir a un lugar donde esta pluriculturalidad se sienta y se viva, lo volvería a hacer muchas veces más porque te enriquece, te abre el mundo y te dice que las personas que están fuera del mundo son diferentes y que ser diferente está bien. Te abre tu corazón a que hay personas fuera de tu zona de confort, fuera de tu burbuja, que tienen sueños, que tienen metas y que tienen otro tipo de tradiciones y que tienen otro tipo de culturas que quizás tú no vas a llevar a cabo, pero que cambian tus perspectivas de vida, que cambian la forma en la que ves el mundo. Si tú en algún momento tienes la oportunidad de viajar a otro país y de irte a vivir a ese país, dando lo mismo si vas a ejercer la profesión que tú estudiaste, date la oportunidad de experimentar cosas nuevas en tu vida porque para eso es la vida, para vivirla y para no quedarnos encerrados en nuestra zona de comodidad. Espero que este episodio al menos te haya motivado a buscar otros horizontes y salir de tu zona de confort y que también te haya ayudado en tus habilidades de listening en español. Por favor, hazme saber si te gustaría que tocara o que hablara de algún otro tema en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengas una preciosa jornada y nos estamos escuchando muy pronto. También me gustaría saber si te gustaría que yo pusiera subtítulos en estos episodios para que también pudieras leer mientras escuchas. Quedo atenta a tu comentario. Que tengas una bonita jornada y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao.